El día después de la violenta represión en Jujuy, de los graves incidentes, de lo que dejó ayer la cantidad de heridos, 170, y también detenidos en una jornada de muchísima violencia. Juan Bartolini, ¿cómo es el día después? Las repercusiones, contame. Buenos días, saludos a todos en el piso. Y un día convulsionado, agitado, se podría decir, porque arrancamos la mañana en la ciudad de Salvador de Jujuy con cortes. Estaban en estos momentos vallados los puentes que ahí estoy mostrando la imagen que hacen el acceso al microcentro de la ciudad, a este lugar donde están las oficinas administrativas, donde está esta legislatura que ayer fue uno de los focos de conflicto, ¿no? Te mostrábamos imágenes donde veíamos un subsuelo prendido fuego, gente herida, balas de goma. Mira, hablabas hace un momento de represión, todavía quedan algunas balas de goma, por acá quedan, si se pueden ver, cascotes, y te voy a ir mostrando de a poco cómo ha quedado, ¿no? Todo este lugar realmente es increíble la cantidad de cosas que se encuentran mientras uno No, camina. impresionante. Acá algunas cajas de balas que ha quedado. Hace un momento veía cartuchos. Bueno, mira, acá. Ahí ves el calibre, antitumulto. Y esto que todavía no se ha tranquilizado, hay mucho temor, hay mucho miedo por parte de los jujeños que residen en Capital, que residen en los barrios que son cercanos al centro, porque la gente a través de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, ha denunciado todo lo que se venía desarrollando durante la Claro, jornada, claro. ¿no? Más allá Ahora, de Juan, por ahí un poco el cerco mediático. Sí. ahí estamos viendo en el recorrido que se ve poco movimiento. Estás en una zona que habitualmente a esta hora debería tener más movimiento. Lo que estamos viendo, que parece ser la imagen de un día feriado, es porque la gente no quiere salir a la calle, no sabe si hoy va a ser otra jornada de violencia. Exactamente, hay mucho enojo, ¿no? ¿Y sabes enojo de quién? Del 30% de los jujeños que no trabajan en la administración pública, de los jujeños que forman parte de algún emprendimiento, de alguna empresa, de los profesionales, porque señalaban, declarar hoy un asueto administrativo y escolar es un grave error por el tema de las oficinas administrativas, de tribunales. Ayer hablaba con un grupo de abogados y me planteaban esta situación, ¿no? Claro. De que realmente no tienen, que el gobierno provincial, lejos de estar resolviendo esto de una manera rápida y buscando una salida, cada vez empeora. Hace minutos han realizado una comunicación oficial desde el gobierno de Jujuy, señalando de que ya tienen identificado las conexiones de kirchnerismo, de los grupos armados y también de la oposición, y ellos hablan, ¿no?, de una desestabilización del Claro. gobierno, pero esto viene hace más de 14 días, como te contábamos Ujú. ayer, Ahora, Juan, el tema del reclamo docente. no, te quería comentar, para que nos amplíes un poquito, unas imágenes que vamos a ver ahora, que nos llaman mucho la atención, cómo iban casa por casa buscando gente, cómo tiraban la puerta abajo, cómo casi hacían procedimientos como cuando de repente van a buscar un delincuente en la madrugada o a un narco, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes. A ver si nos puedes contar un poquito esto que realmente es impactante. Juan, Sí, ahí estamos viendo las realmente imágenes. llama poderosamente la atención de que ni un juez ni siquiera un fiscal haya intervenido de oficio en esta situación, de que el colegio de abogados no se haya expresado, porque te cuento también, ¿no? Había mucho enojo ayer de abogados y abogadas que estaban trabajando con algunos detenidos y contaban esta situación, ¿no? De que no tenían acceso a comunicarse con las personas que estaban ni siquiera detenidos, sino demorados, con muchos incomunicados, han secuestrado celulares, hubo operativos en los barrios afuera del centro de la ciudad que realmente se han reflejado en esos videos. Esos videos los tenemos gracias a la gente, ¿no?
Sí. desde hace más de 14 días se han convertido en periodistas, en un periodismo ciudadano que lejos de blindar al poder político de turno, se ha encargado de mostrar una por una las cosas que se iban generando en las marchas. Por ejemplo, los infiltrados. En estos momentos hay que hablar de infiltrados, hay que hablar de gente, de policías, de Sí, sí. civil, que generaron también todo Claro. este estado de Juan. conmoción. No, mirá cómo ha quedado acá un césped, No, impresionante. las piedras. Impresionante. Te tengo que dejar porque está hablando Aníbal Fernández. En un ratito volvemos. Desacertada, que el pueblo está criticando severamente y que se ha tomado las calles para actuar en consecuencia y hacérselo saber. La propia Constitución Nacional habla de la posibilidad de peticionar ante sus autoridades, y es lo que se está viendo en ese momento. Nosotros lo miramos con mucho detenimiento y con mucha preocupación, porque la represión nunca es buena. ¿Por qué no habías anticipado, Aníbal, que iba a pasar en caso de que un gobierno de estas características asumiera el poder? Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa. En la ruta. En un delito flagrante como un corte de rutas, ¿no tienen que actuar ya de por sí para evitarlo? Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin un armado de un consejo y las particularidades que tiene la ley 24059 de seguridad interior. Esto es lo que había anticipado, Aníbal. Esto es lo que había anticipado, Aníbal. ¿Con orden del juez, ministro, no pueden intervenir? Sí, claro, pero ¿qué juez? Si yo no tengo ninguna orden. Pero en Fue flagrancia. federal. Debería ser un juez federal. En flagrancia se puede actuar sobre el artículo 194, que es el impedimento de poder ¿Y no pasó? circularlo. No somos nosotros, lo que está sucediendo en Jujuy, ¿Y en una ruta nacional? en una situación en donde la policía de Jujuy es la que está actuando. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. El gobierno de Morales. No sé lo que piensa la policía de Jujuy. Nosotros nos movemos con lo que formalmente nos diga un magistrado. ¿Y ahora qué van a en hacer ese a partir caso. de la resolución del magistrado Diego Mateucci? Si aparece, yo no la tengo, veremos, tomaremos Esto la es decisión. orquestado, programado por el gobierno, como dice el gobernador Morales, Juntos por el Cambio dice que esto fue orquestado por el gobierno nacional, menciona al presidente, a la vicepresidenta y a su persona en particular. Los incidentes y los hechos de violencia. ¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme quién, una persona que haya actuado, que la hayan visto impulsada, financiada, acompañada, incitada para ir a provocar un problema a Jujuy. ¿A quién se le ocurre? Resulta que la muestren las pruebas, amigos. No me grites en la oreja. Entre hoy y mañana, el gobernador Morales confirmó ayer que va a presentar pruebas de la participación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Pero que Lo va las a hacer entre hoy y presente mañana. y que haga la denuncia, pero entre hoy y mañana seguimos hablando de algo que no tiene, porque si tenés una prueba la exhibís en el mismo momento en que estás. Esto de pasar un dato 24, 48 horas después no tiene ningún Pero lo que sentido. denuncian colectivos, gente paga para ir a provocar los incidentes. Bueno, pero si hay un colectivo, en vez de hacer semejante lío y conflicto y cosa que hicieron y le pegaron a todo el mundo y lastimaron gente en los ojos, y hay un muchacho que está luchando por su vida porque lo tuvieron que operar que le pegaron con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Ese sinsentido se resuelve mandando a 3 policías a detener ese colectivo y a que dé las ¿Se ha explicaciones. comunicado en las últimas horas con el gobernador? Pero vamos a empezar al revés. ¿Por qué me tengo que bancar yo dando explicaciones de lo que el gobernador dice? Lo que dice el gobernador es mentira. Entonces, no, yo no tengo por qué hablarlo porque estoy libre siempre a su disposición de él y de los otros 23. Puedo hablar yo. ¿No le ha pedido asistencia o ayuda de las fuerzas Así no voy a federales? hablar. Así no voy a hablar. Si ustedes no tienen un mínimo de orden, no se puede, y yo tengo que andar a los gritos para poder hacerme entender. Si eso es lo que dice él, que lo pruebe en el mismo momento. Si no lo puede probar, porque no lo va a probar, ¿sabes por qué? Porque no es verdad. ¿A quién se le ocurre que uno va a estar incitando un problema en ese lugar? Porque el problema
que está teniendo es que a nadie se le ocurriría inventar la sanción de una constitución amañada a escondidas. Pero ministro, Jujuy es Argentina, no es Suiza. Digo, ¿el gobierno nacional se desentiende de lo que pasa allí? ¿Por qué me falta el respeto? No digo, porque no envían fuerzas federales. Que enseñar geografía a esta altura del partido. No envío fuerzas especiales federales porque no corresponde que lo haga. Si hay alguien que tuviera vocación de hacerlo, lo tiene que decir, que es el magistrado, o en todo caso el fiscal, porque no sé si usted sabe que tanto Jujuy como Salta tienen sistema acusatorio, no como el resto de las jurisdicciones que tienen un sistema inquisitivo. Entonces lo que tendría que haber sucedido es haber hecho llegar un oficio que el que a mí me mandaron una foto sacada con un teléfono, me la mandó un compañero, no sé de dónde lo sacó, dice autoriza a la gendarmería. Autoriza, no dice, no le da ninguna instrucción. Entonces, lo que decimos nosotros es al revés. Viejo, ustedes convocaron a la constituyente, modificaron su constitución. Hay quejas por las responsabilidades, porque se hizo a una velocidad llamativa. Bueno, den las explicaciones a su pueblo. ¿Qué tengo que estar metido yo? No voy a dar explicaciones de ninguna. Estoy hablando yo, mi amigo. Un segundo. Bueno, no ahí entonces Aníbal qué Fernández dando las nosotros explicaciones sobre una situación que en principio dejó claro, no va a haber una intervención del gobierno nacional sobre la provincia, no corresponde, es lo que estaba explicando. Tal cual, dice que no, las fuerzas federales no pueden intervenir si no hay todo un protocolo y un consejo de por medio. Y ahí le preguntaban a los periodistas, bueno, ¿y qué hay de cierto sobre la resolución que había dictado un juez subrogante de que Gendarmería llegar hasta las rutas justamente para poder despejarlas siempre y cuando, digamos, mantuviese el derecho de los manifestantes? Bueno, a lo que Fernández dijo, hasta el momento no llegó ningún tipo de notificación. Claro, muchas veces la intervención tiene una cuestión técnica, no siempre, o sea, no es que cada vez que hay incidentes en un lugar se interviene, tiene que darse toda una serie de cuestiones y también hay un trasfondo político que lo tiene todo esto y lo analizamos hace un ratito con Dolores. Pero vamos a ver algunos detalles que son muy interesantes, que es lo que genera toda esta cuestión que es la reforma constitucional. Hay puntos polémicos que... por supuesto, primero comenzó como algo en la provincia que no tenía mucha trascendencia a nivel nacional y después sí tomó relevancia cuando la violencia y la represión se hicieron tan potentes, sobre todo ayer, pero ya venía de días anteriores. Sí, Dani, a ver, hay que aclarar también que todas las provincias tienen la potestad o la voluntad de dictar sus constituciones provinciales, porque está la Constitución Nacional, la que establece los derechos, las garantías en general de, digamos, de todo el país, y después cada una de esas provincias, digamos, redacta su propia constitución para legislar acerca de todas esas garantías o derechos que ponían la Constitución Suprema, ¿no? Vamos a ver los puntos polémicos de esto que impulsan desde el gobierno de Jujuy. Bueno, se crea el derecho a la paz social. Y esto es muy interesante, se prohíben los cortes de calles, rutas y tomas de edificios públicos. Pareciera tener ese punto que es polémico dentro de la reforma, un contexto o un trasfondo político, ¿no? En época de elecciones, en época donde muchos se quieren posicionar. Bueno, desde la postura del gobernador, ahí pareciera como intentar mostrar firmeza, es decir, un corte y enseguida elimino el corte, ¿no? Despejo todo, que por supuesto hay un sector de la sociedad que va por eso. Por supuesto que el derecho a circular es un derecho de todos, pero bueno, hay matices, ¿no? Hay maneras de manejar la situación. Pero bueno, ese es un punto polémico, no el único. Se establecían vías rápidas para proteger la propiedad privada ante ocupaciones no consentidas y por el otro lado se creaba la ley especial para desalojos. Claro, en este caso el tema de los pueblos originarios, que vas a ver mucha protesta, tema de pueblos originarios, docentes. Bueno, ahí está un poco la explicación de por qué surgen esos sectores alzando la voz y después se descontrola todo como veíamos ayer, ¿no? Justamente es otro de los puntos. Institucional, otro punto polémico, el tercero. Se eliminaban las elecciones intermedias.
quien ganaba las elecciones ejecutivas se quedaba con la mitad más uno de los legisladores sin importar el porcentaje de votos, ¿no? Ya más técnico con respecto a lo institucional, pero también generaba polémica sobre la manera de elegir a las autoridades. Sí, todos estos artículos fueron ya eliminados, pero también hay que decir, Dani, que la reforma constitucional se dio de acuerdo a un protocolo, ¿no? Todo un procedimiento donde hay legisladores de diferentes fuerzas, digamos, de todo el arco político y de todo... Sí, claro. Entonces, digamos, si bien todos la votaron, también en su momento todos la escribieron, todos la pergeniaron, ¿no? Claro. No es unilateral, no es solo de un sector, es verdad lo que decís. Bueno, los tiempos, también este es otro punto polémico. Se establecían 90 días de debate. Que fueron 3 semanas en realidad. 3 Eso semanas. También lo que están diciendo es cómo puede ser que si en 90 días se iba a dar el debate para chequear y corroborar todos estos datos, se dio en 3 o 4 semanas nada más, ¿no? Claro, y en 3 o 4 semanas, además de sesiones cerradas, ¿no? Obviamente la idea era otra cuestión, hacer 90 días de debate, un debate abierto, dándole voz y voto a todos los sectores y sacar algo más consensuado. Si no, ¿qué te dicen desde varios sectores? Bueno, lo hicieron a las apuradas y entre 4 paredes, ¿no? Enseguida se cerró el trato, no hubo mucho que escuchar de otros sectores. Había como una necesidad de sacar la Constitución rápidamente. Es otro de los puntos que también jugaba en contra, digamos, de las autoridades o jugaba a favor de aquellos que estaban manifestándose. Por supuesto, la mayoría de estos puntos fueron cambiados, ¿no? Ya cuando la situación parecía irreversible, en esta semana el gobernador, bueno, dio la orden de cambiar esos puntos, pero ayer de todas maneras pasó lo que pasó con la represión atroz de la policía de la provincia.